Hola a todos, yo soy el profe Homero y hoy quiero platicar con ustedes de un tema que me han preguntado muchos papás, durante lo que me ha tocado dar clases, sobre todo con los grupos, cuando me ha tocado un grupo, bajo, por ejemplo, segundo, nunca he tenido primero, y los papás también en grados posteriores se preocupan mucho porque los niños a veces no comienzan a leer y es un tema muy recurrente entre los maestros y entre los padres de familia, el cómo hacer que lean, cómo hacer que el niño lea, porque a veces decimos frases como es que ya tiene 6 años, es que ya tiene 7 años, pero en realidad, pues primero que nada la lectura es un proceso que se da a diferentes tiempos en todos, ¿verdad? Y hay un gran margen de tiempo en el que no tendríamos por qué estar preocupados de que no aprenda a leer o que no vaya al mismo ritmo de sus compañeros o de amigos. Sobre todo eso del comparar es malísimo, ¿verdad? Yo sé que eres parte de los que somos papás, lo vemos y uno que esté, pues estudiando o haya estudiado ese tipo de aprendizajes y que se dan a diferentes tiempos, siempre estamos preocupándonos porque nuestros hijos a veces llegan a lo mismo, ¿sí? Entonces, este tema que voy a tratar con ustedes son algunos tips para desarrollar la lectura. Obviamente, una muy pequeña parte al principio está en la escuela, ¿sí? Lo tenemos que empezar a trabajar los papás. Algunas de las actividades son para nosotros, para hacer con nuestros hijos y que ellos puedan desarrollar la lectura un poquito más rápido o de una mejor manera. Las primeras actividades que vamos a hacer son en nosotros como papás, y nunca es tarde porque a veces me dicen, profe, pues es que ya mi hijo está en primer, segundo, tercer año, pues es que el hacer esa actividad que usted me dijo, pues no me sirvió. Ahorita vamos a ver cuáles me refiero. Y todo sirve y no importa cuándo nosotros empecemos a desarrollarlas para que nuestros hijos, si es que ya saben leer o si les falta algún proceso de lectura, puedan desarrollarlo más fácilmente. Pero mucho de esto implica un gran esfuerzo por parte de nosotros como padres, de ellos como alumnos también y de los docentes que nos enseñan desde el preescolar, ya algo más formal en cuanto a la lectura. Pero la primera educación está en la casa y vamos a ver por qué. Yo soy el profe Mero, bienvenidos a mi canal, espero serles de ayuda y que este tema sea interesante para todos. Comenzamos. Perdón, estaba leyendo. Bueno, y con esto vamos al primer punto, el modelaje de la lectura. ¿Qué es el modelaje de la lectura? Que tus hijos te vean leyendo. Cuando nosotros leemos, estamos enseñándole a nuestro hijo o a nuestro alumno a leer. Para mí como maestro es muy importante también siempre realizar lectura y que mis niños, mis alumnos me vean leyendo constantemente. Yo, en mi salón siempre tenemos algún momento para la lectura. Yo tengo mi libro, ¿sí? Siempre trato de que tenga alguna temática que no sea muy fuera de lugar para la primaria. Y siempre me traigo mi libro y empiezo a leer y a ellos les comparto libros o tienen libros o se traen su libro para comenzar a leer. Pero bueno, ¿a qué voy con el modelaje de la lectura? Todos los seres aprendemos viendo, ¿sí? El humano aprende viendo y empezamos a copiar las cosas. Por ejemplo, cuando aprendemos a caminar, usualmente es porque o tenemos la necesidad de alcanzar algo o porque estamos viendo lo que los demás hacen y empezamos a desarrollar. Gran parte de lo que aprendemos los seres humanos es modelaje, es decir, aprendemos lo que vemos y empezamos a copiar esas cosas. Entonces, cuando nuestros hijos o nuestros alumnos ven que nosotros leemos, es más probable o va a ser más fácil para ellos que empiecen con la lectura, porque ellos ven que agarras un libro, entonces ellos van a tratar de agarrar un libro y estar tratando de hacer este mismo tipo de actividades, y esto les va a llevar a que pues podamos desarrollar un poquito más fácil la lectura. Claro, implica muchas cosas, como dije al principio, gran parte es la maduración y otra gran parte es lo que ellos ven
y lo que vamos a estar mostrando ahorita, ¿ok? Entonces el primer punto, modelaje de la lectura. El segundo punto sería comprar libros adecuados, que sean muy llamativos, que, bueno, para los primeros años, que tengan muy pocas letras o nada de letras. De hecho, los primeros cuentos que leemos con los niños son imágenes, le muestras la imagen y tú les vas contando un cuento. O son pocas palabras, muchas imágenes, y ellos van viendo ahí las letras, lo que tú les estás platicando, lo que tú les estás comprando, y lo van leyendo, lo van tratando de leer, de perdido lo van observando, y esa primera observación es lo que va desarrollando también la lectura. Pero es muy importante que busquemos materiales adecuados a la edad, ¿sí? No vamos a ponerle un material muy complejo a un niño muy pequeño o que no ha adquirido la lectura, ni tampoco vamos a utilizar materiales aburridos o que no sean llamativos, porque eso quita el incentivo para la lectura. Yo siempre he dicho que, pues, ya cuando empezamos a leer, tienes que buscar lecturas que te gusten, porque entre más te llame la atención el libro, entre más te guste, pues más va a ser la probabilidad de que lo practiques, de que lo estés leyendo, y esa práctica de la lectura te va a llevar a ser un mejor lector, a tener más habilidad, y desde chiquitos. Entonces hay que utilizar materiales adecuados, ¿sí? Y revisar que estén bien escritos también, no nos vayamos a encontrar con palabras que no usamos nosotros. Ahorita se pueden conseguir muchos libros de otros países que a lo mejor manejan palabras que nosotros no, o que tienen una escritura diferente, y tenemos que tener cuidado para que se maneje un léxico como el que nosotros tenemos, ¿verdad? Sí, que se usen las palabras así como nosotros las usamos. Entonces, segundo punto, comprar o tener materiales adecuados para nuestros pequeños. El tercer punto nos dice que le leamos a diario a nuestros hijos o a nuestros alumnos. Me voy a centrar más en los hijos porque creo que estos puntos son un poquito más indispensables que los hagamos los papás. Leerle a diario. Entonces, cada que tú le estés leyendo, mostrándole el libro, que él pueda ver los dibujos que tiene, que él pueda ver las palabras que están escritas, y sobre todo, si tenemos la posibilidad de ir señalando lo que le vamos leyendo con el dedo, para que él observe, aunque no las pueda leer todavía, pero que observe las palabras que estamos diciendo. Entonces, ahí estamos desarrollando la asociación de lo que le estamos diciendo, lo que están oyendo, con lo que vamos señalando. Y ese es un primer paso para la adquisición de la lectura, porque ellos ya van a relacionar que si ellos escucharon un sonido en una palabra y estoy señalando una con el dedo, pues así se escribe lo que me están diciendo. Entonces es muy importante leerle mucho, leerle muchos cuentos. A todos nos encanta que nos lean cuentos, y a los pequeños más. Entonces yo con mi hijo era todas las noches o ciertas horas de la día también a leerme un cuento con él, y le iba diciendo, mira, aquí dice esto, y le iba leyendo el cuento, y entonces él empezaba a desarrollar un poquito la lectura, obviamente complementado con muchas otras actividades, pero eso era lo que le llamaba la atención, ¿sí? Los cuentos con imágenes, como ahorita le gustan mucho los conejos, entonces trataba yo de conseguir libros con conejos, entonces ahí me ven buscándolos por todas partes. Bendito internet, que ya nos da acceso a muchas cosas y podemos hacerlo. Entonces, este punto número 3 es leerle a diario, y obviamente materiales adecuados. El punto número 4 es que podemos empezar a hacer tarjetas con las letras, preferentemente empezar con las vocales, ¿sí? A, E, I, O, U. Una tarjeta grande, por aquí voy a poner una tarjeta como un ejemplo, ¿sí? Entonces tú puedes dibujarlo en una hoja, puedes imprimirla con las vocales. Si ustedes van a un salón de clases, pueden ver que los materiales que están pegados, por ejemplo, en el salón de primer año o segundo, tienen pegado el alfabeto. Entonces, una buena idea es que ellos vayan conociendo las letras, empezando con las vocales, y también es bueno que pongamos cómo se llaman, ¿sí? Porque, por ejemplo, la M, ¿sí? E-M-E, M. Entonces se pronuncia de otra manera, que ahorita vamos con eso, pero es bueno que vayan conociendo las vocales, cuáles son A, I, O, U, cuáles son las consonantes, bueno, y que vayamos enseñándoles cómo se escriben y cómo se llaman, ¿sí? La P no se llama P, se llama P, pero suena diferente, suena P. Ahí ya nos estamos metiendo en dos temas diferentes, ¿sí? Lo que es la escritura y el sonido de las letras. Pero es bien importante que primero vayamos enseñándole, esta es letra, se llama así, y estas son las vocales, A, E, I, O, U, que las aprenda a identificar, que las vea constantemente. ¿Para qué?
para que después pasemos al punto número 5, que es el siguiente. El punto número 5, ya que conoció él las letras, las vocales, las consonantes, ya que las identifica o medio identifica, ¿sí? Porque las ha estado viendo en tarjetas que le estamos proporcionando. Ahora es importante que empecemos a tratar de que identifique esas letras en cosas que ve a diario. Por ejemplo, muy fácil el signo de alto, ¿sí? El señalamiento que vemos ahí en la calle. Ellos pueden empezar, y muy probablemente empiecen antes de que uno quiera, a distinguir las letras y a tratar de decirlas. Entonces empiezan, esa es la A, como de alto, sí, y empiezan a decir, y obviamente te escuchan a ti que estás platicándoles las cosas que hay por ahí. Entonces ellos que empiecen a reconocer las letras, por ejemplo en la caja de cereal, qué letras tiene, cuáles conoces, la marca de los autos, ¿sí? Las caricaturas, cómo se llama esta, qué letras tiene. Y entonces esa identificación de letras es uno de los primeros pasos para llegar ya a la lectura. Un punto importante es que no nos debemos de desesperar. Si él de la palabra alto, que para nosotros ya es algo muy fácil, nada más te reconoce la A y la T, ¿sí? Está bien, no te desesperes, poco a poco, ¿sí? Y tú dile, dice alto, es la A-L-T-O, ¿sí? Entonces es importante que también les ayudemos a llevar ese proceso. No es nada más como, ya se sabe las letras y las vocales, órale, léame qué dice ahí. No, ¿sí? Entonces, si él reconoce ya 2, 3 letras, ayúdale con las demás, ¿ok? Esa es una parte importante. Y en todo lo de la vida, luego él ya va a empezar a tratar de leer por sí mismo muchas cosas y tú te vas a quedar pensando en por qué lo está haciendo, ¿verdad? Es algo automático. El punto número 6 sería practicar los fonemas. ¿Qué es un fonema? Es el sonido de las letras. Aquí es donde ya vamos a entrar a cómo suena, ¿sí? Por ejemplo, la M, si lo vemos en una palabra como mamá, es muy probable que si le enseñamos al niño que la letra se llama M, va a tratar de decir M-A-M-A, ¿sí? Entonces hay que empezar a enseñarle que la letra M se pronuncia ¿sí? La letra P se pronuncia P, y así con muchas de las letras. Obviamente cuando entramos con los fonemas empezamos también con los sonidos de la letra C, que a veces suena como Q y a veces suena como S, ¿sí? Entonces hay que empezar a diferenciar ese tipo de fonemas, es decir, los sonidos de las letras y cómo se llaman y ahora cómo se pronuncian. ¿Para qué? Para que cuando las junten con las demás letras y empiecen a formar palabras, también sepan que no se pronuncia el nombre de la letra, sino se pronuncia otro sonido que acompañado con otras letras, pues vamos a empezar a formar las palabras. En el punto número 7 yo recomiendo hacer juegos con sílabas, ¿sí? Tener ahí, por ejemplo, cartas con sílabas escritas y que ellos puedan jugar a juntar 2 sílabas y formar palabras. Por ejemplo, le ponemos no y ma y que forme la palabra mano, ¿sí? Tratar de orientarlo a eso, ponerle un dibujo, ¿cómo se llama esto? Pues es una mano, bueno. ¿Cuál crees que sea el orden de las sílabas? O completar sílabas ya un poquito más avanzado. Yo le pongo la primera sílaba y que ellos completen con una segunda. Pero siempre darle las opciones para que ellos los puedan estar viendo y puedan estar organizando. Obviamente para esto ya tenemos un proceso anterior donde le empezamos a enseñar las letras, donde empezó a reconocer letras en muchas partes, donde ya fue identificando en anuncios, en cosas que él tiene ahí a la mano usualmente. Y ahora ya puede él ir juntando sílabas. Es bien importante este juego con sílabas porque luego llegamos a un grado más avanzado de lectura y si no tenemos ese silabeo vamos a batallar más. De hecho es una de las primeras partes cuando los alumnos empiezan a leer, dependiendo de qué método, pueden empezar a separar en sílabas cuando van leyendo y luego juntar palabras e irlas diciendo. Y hay otros métodos en los que, bueno, se reconoce la palabra completa, entonces cuando ellos las ven en un texto, la pronuncian, ¿verdad? Pero bueno, son diferentes estrategias, modos de aprender y puede que un alumno aprenda de una forma y otro de otra, entonces hay que tener mucha conciencia sobre el trabajo con las sílabas, ¿sí? Y pues bueno, es bien importante que ellos vayan juntando y formando palabras diferentes
con tarjetitas que les demos y lo veamos más como un juego y que ellos también lo sientan más como un juego y no como una obligación de estar juntando sílabas para formar palabras, ¿ok? Entonces, el punto número 7 es jugar con las sílabas. Para el punto número 8, vamos a utilizar esas tarjetas con imágenes y la palabra, es decir, por ejemplo, si voy a poner una imagen de un avión y la palabra avión, para que ellos vayan relacionando la cosa, ¿sí? O la imagen con la palabra completa, ¿sí? Este es parte también de lo que se utiliza en el método de los 20 días, donde vemos que se ponen palabras que utilicen la vocal, ¿sí? Para ir reconociendo ciertas cosas que existen con las palabras y cómo se escriben, y esto va incentivando al alumno a que pueda ir escribiéndolo. Si ustedes, les repito, van a un salón de primer año, usualmente los maestros tenemos tarjetas donde ven el alumno el dibujo, la letra con la que empieza y la palabra de cómo se llama la imagen que estamos viendo, y eso ayuda mucho a que los alumnos vayan reconociendo cómo se escribe la imagen que están viendo, ¿sí? Empezamos con A, avión, E, elefante, ¿sí? I, iglú, y así con las vocales y también con las demás consonantes. Entonces, es importante que vayamos incluyendo algo visual, algo que ellos puedan ver y ponerlo junto con la palabra para que ellos vayan teniendo esa relación, ¿ok? Entonces, este punto es hacer tarjetas de palabras con imágenes, sobre todo uso común, y luego ya podemos ir incrementando la dificultad. El punto 9 es apoyarnos de material en video de YouTube. De hecho, yo recomiendo mucho la aplicación de YouTube Kids, y podemos usar canales que nos ayuden a que se desarrolle la lectura en los niños mediante la observación de videos. Y esto les va a ayudar mucho. Hay muchos canales educativos que nos pueden servir. Yo en lo personal te recomendaría, por ejemplo, que buscaras el canal de Luna Creciente en la parte del monosílabo. Entonces un changuito que te va enseñando las sílabas, las vocales por ahí, y vas aprendiendo a leer. La verdad es que le sirvió mucho también a mi hijo cuando empezó. Él veía mucho estos videos del monosílabo, le encantaban. Hay otro canal que se llama Super Simple Songs. Hay uno en español, ¿sí? Entonces hay videos en español que nos ayudan, y podemos activar los subtítulos para que se vayan mostrando ahí y ellos vayan tratando de leer. El canal de Estoy Cantando, el canal de Plim Plim, por ejemplo, o de La Gallina Pintadita, donde en muchos de ellos vemos que están los subtítulos de las canciones y va la pelotita ahí brincando. Entonces ellos están escuchando y están viendo las sílabas o la palabra que se va marcando conforme va avanzando la canción, y están relacionando lo que están viendo, lo que están oyendo con las palabras que vienen ahí en la pantalla, y eso está muy padre. Entonces, usar videos de YouTube donde podamos ver visualmente el uso de las sílabas, el uso de las vocales, cómo se llaman. Entonces, hay muchas canciones que sirven de bastante para que los niños empiecen a desarrollar la lectura y tampoco sea un proceso tedioso, ¿sí? Los videitos estos que manejan estos canales y muchos más son súper divertidos, súper entretenidos. Hasta para uno de adulto estás ahí mejorando tu nivel de lectura, ¿verdad? El punto número 10 es poner los subtítulos. Ya hay muchas plataformas de streaming, por ejemplo Netflix, que te permite poner el subtítulo. Entonces, a lo mejor en la tele directa no se puede. Hay algunas que sí tienen la opción para activar subtítulos en cualquier canal. Pero hablando de los videos en línea de YouTube o de canales de plataformas como Netflix, podemos, aunque esté en español, poner los subtítulos en español para que ellos vayan relacionando lo que están viendo, lo que están diciendo los personajes con lo que está apareciendo en la pantalla. Te vas a dar cuenta que antes que después van a empezar a leer las palabras. Lo que hacíamos a veces en la casa era que cuando veíamos que él estaba empezando a leer, le poníamos pausa al video que estaba viendo para darle tiempo, obviamente, a que pudiera leer. Si tú ves que tu hijo está tratando de hacer el proceso de la lectura y no le das tiempo para hacerlo, probablemente lo lleguemos a desmotivar o a causarle algún problema porque no alcanza a realizar una actividad que él está queriendo hacer.
¿ok? Entonces es bien importante que si activamos los subtítulos para cuando él está viendo las caricaturas y vemos que él ya está tratando de leer o que empezó a leer, ponle pausa, no te cuesta nada y él va a completar su proceso y luego te va a pedir el mismo lo que sigue, ¿verdad? Entonces, muy importante usar subtítulos en videos que a él le gusten, porque del gusto nace todo. Y el punto número 11, yo creo que es el más difícil para todos los padres y a veces para los maestros. Tener mucha paciencia y obviamente mucha dedicación con estas actividades que menciono. Te digo, no estoy enseñándole a tu hijo a leer ahorita. Es un proceso que casi siempre se hace por sí mismo. Pero estos tips que te estoy pasando son algunas actividades que puedes hacer para ayudarle a tu hijo. O si eres maestro, probablemente si no has tenido los grados inferiores o en preescolar, ahora por la pandemia que de repente se nos descompuso todo, a lo mejor estos tips te sirven para trabajar con tus alumnos a distancia o presencial o para trabajar con tus hijos, y yo espero que alguno de estos te vaya ayudando y que no nos desesperemos, porque sí, a veces alguno de nosotros, con toda la experiencia o con todo lo que hemos leído, al momento de ver que nuestros hijos empiezan a batallar con algo, también nos desesperamos, también nos da miedo, y es algo muy normal porque no quieres que él o ella batalle. Entonces lo más importante es que los apoyemos de la mejor manera que podamos. Entonces todos estos pasos que te dije pueden ayudarte, pueden que no, pueden que ni lo necesites. Pero bueno, si los puedes hacer, tienen la facilidad hay que ir tratando de hacerlos para que nuestros hijos batallen un poquito menos. En algún video posterior compartiré la estrategia de los 20 días, que me han preguntado por ahí que si se puede hacer algo. Sí se puede, está sencillo, pero ya es una estrategia para casos un poquito más urgentes de llevarse a cabo. Pero si vamos a empezar apenas con lo de la lectura, estamos a tiempo de empezar con todo esto. Entonces, mi recomendación es que primero que nada vayas y te compres un libro que te guste para que empiecen a verte leer. Y si él te puede, obviamente dependiendo de las circunstancias, acompañar y él elegir un libro que le guste, que le llame la atención, hazlo. Y si están en posibilidades de comprarlo, perfecto. Yo sé que a veces duele que agarramos un libro y después no nos gustó o algo y tenemos que dejarlo, pero la lectura forzada, créanme que es lo peor. Entonces, empecemos a leer cosas que nos gustan, hagamos que ellos lean que les gustan y van a ver que esas actividades les van a ayudar muchísimo. Bueno, yo soy el Profe Mero, espero que este video les sirva de mucho. Yo lo hago con mucho cariño para los que me han preguntado qué estrategias recomiendo para llevar la lectura. En internet encuentras muchísimas también que te pueden compartir, y también te puedes acercar obviamente con los maestros de la escuela de tu hijo que te pueden orientar sobre cómo lo están trabajando ellos. Créanme que todos nos dedicamos a eso, entonces hay que tratar de hacerlo. Yo soy el Profe Mero, muchísimas gracias por ver mi canal. Suscríbete, regálame un like y comparte este video. Nos vemos.